Bienvenidos a una emisión más de su noticiero de ABA Televisión. Mi nombre es Cristian Romero y estas son las noticias. El Papa Francisco recibe las cenizas en la Basílica de San Pedro. El Papa Francisco nos hace reflexionar sobre la Cuaresma diciendo: no es sumar sacrificios, sino ver hacia dónde mira el corazón. El Papa participó en la Basílica de San Pedro en la tradicional Misa del Miércoles de Ceniza. Aunque cojeaba un poco, la celebró con total normalidad. La ceremonia incluyó el rito de imposición de las cenizas. Ricordati, uomo, che polvere tu sei, e in polvere ritornerai. El encargado de imponerle las cenizas fue el cardenal Angelo Comastri, arcipreste de la Basílica de San Pedro. Luego el Papa las impuso uno a uno a los cardenales que viven en Roma. La Quaresima non è una raccolta di fioretti, è discernere dove è orientato il cuore. Questo è il centro della Quaresima. Dove è orientato il mio cuore. En su homilía, el Papa sugirió preguntarse si el piloto automático del corazón nos mueve a amar a Dios o a amar nuestros propios egoísmos, como por ejemplo recuerdos malsanos que paralizan, el miedo o la queja victimista. Recordó que para regresar a Dios no hay que hacer méritos, sino dejarse curar por el Señor, un itinerario que comienza con la confesión. L'inizio del ritorno a Dio è riconoscersi bisognosi di Lui, bisognosi di misericordia, bisognosi della Sua grazia. Questa è la via giusta, la via dell'umiltà. Io mi sento bisognoso o mi sento sufficiente? Tradicionalmente, el Papa celebra la misa del miércoles de ceniza en la Basílica de Santa Sabina, en el Monte Aventino de Roma, pero este año la pandemia lo ha impedido. Por eso, para evitar aglomeraciones, además de los 32 cardenales, asistieron solo un centenar de peregrinos. Así, de alguna forma, la ceremonia ha sido mucho más familiar que otros años. Ocurre un atentado con cohetes en Erbil, Irak, a pocas semanas de la visita del Papa Francisco. Este vídeo en una zona residencial de Erbil muestra la explosión de uno de los 14 cohetes que fueron lanzados el lunes. El último atentado de este tipo tuvo lugar en septiembre. Como muestra este vídeo, la mayoría fueron neutralizados antes de impactar en una base estadounidense en el Kurdistán iraquí. Pero por desgracia, el portavoz de la base confirmó que falleció un empleado y que fueron heridas 9 personas. El atentado ha sido reivindicado por un grupo simpatizante de Irán. Llega en un momento delicado, pues el Papa Francisco tiene previsto visitar la región del 5 al 8 de marzo. Allí se ocupará de su seguridad el Servicio Antiterrorismo de Irak y los servicios secretos. El gobierno de Irak mira al viaje con esperanza, lo ve como una oportunidad para abrirse al mundo y todos los sectores apoyan la visita. El político chiita al-Sadar ha publicado una fuerte toma de posición a favor del viaje del Papa. Además, Francisco se reunirá con el gran ayatolá Ali al-Sistani, punto de referencia para la mayoría de los musulmanes chiitas, que son los más numerosos en Irak y en Irán. A continuación tenemos el agrado de presentarles una reflexión del Evangelio del Día, a cargo de nuestro director general, Jaime Sevilla.
En el Evangelio de hoy, tomado de San Mateo, capítulo 6, tenemos nosotros 3 puntos importantes que nos invita el Señor ahora a considerar a la hora de hacer nuestra ofrenda y nuestra oración. Primero, cuando ayudemos, no lo pregonemos a las demás personas, hagámoslo en secreto. Y el Señor, que ve nuestro corazón en lo secreto, con toda seguridad nos recompensará. Algunas veces hay instituciones o personas que anuncian por los medios sociales, que anuncian por diferentes caminos, vías, que están ayudando a ciertos grupos, a ciertas personas. Ellos ya recibieron la alabanza de aquellas personas que los vieron, o de aquellas personas que le dieron like en las redes sociales, o de aquellas personas que los alabaron. Sin embargo, hay un tipo de ayuda, aquella que a uno no le cuenta a nadie, sino solamente es entre Dios, la persona necesitada y tú. Cuando esta donación, cuando esta ayuda llega a ese hogar, a esa persona, en estas circunstancias, en estas condiciones, con toda seguridad, el Padre se regocija y nos bendecirá abundantemente. Por lo tanto, hoy que iniciamos la Cuaresma, debemos nosotros de meditar bien y de saber cómo podemos ayudar a aquella persona que está a nuestro lado, aquella persona necesitada que tenemos frente a nosotros. Algunas veces puede ser de bienes materiales, otras veces puede ser de algún problema moral, de algún problema diferente que necesita ser acompañada, ser escuchada, que necesita de alguna forma sentir nuestro apoyo. Cualquiera de las formas de ayuda que nosotros brindemos, y que sea simplemente entre la persona necesitada o las personas necesitadas, tú y el Padre, con toda seguridad, querido amigo o amiga, esa ayuda el Padre la recibirá con gozo y nosotros sentiremos también su bendición. También hoy el Señor nos invita a que cuando oremos no seamos escandalosos. No pensemos que por hablar más fuerte, Dios nos va a escuchar más. No. Hoy el Señor nos invita a que en nuestra oración también seamos sencillos, seamos prudentes, con un corazón realmente contrito y humillado, con un corazón arrepentido. Y mientras la oración sea ahí, donde está el Padre, en lo secreto de tu corazón, con toda seguridad el Padre también vendrá a ti con su bendición. Hoy el Señor nos invita a orar y a orar constantemente en lo profundo de tu corazón, en tu cuarto, en ese paseo que vas solo por el parque, en esa contemplación de la naturaleza, en esa contemplación también de los pobres, de los marginados, de los sencillos. Ahí nos invita también ahora el Padre a que sea un punto de reflexión para nuestra vida diaria, en lo secreto. Y otra característica de la oración es que tiene que ser con gozo. Y cuando ayunemos, tenemos que hacerlo también con una cara alegre, feliz, no con una cara triste como que no hemos comido, como que está pasando algo, no. Hoy el Señor nos invita a que nuestro ayuno, acompañado de la oración y de esa ofrenda, de esa ayuda a la persona necesitada, tiene que hacerse con alegría, tiene que hacerse con gozo, porque es ahí donde está moviéndose la gracia de Dios. Feliz miércoles de ceniza a cada uno de ustedes y comencemos nuestro camino cuaresmal rumbo
a la celebración de la Pascua. Que así sea. Hay una investigación sobre el asedio al Capitolio del pasado 6 de enero, similar al del 11 de septiembre del 2001. La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, dijo el lunes que el Congreso tomará medidas para establecer una comisión independiente que investigue lo que llevó a que una turba irrumpiera en el Capitolio de Estados Unidos el 6 de enero. En la violenta toma fallecieron 5 personas. La pesquisa sería similar a la que estudió los ataques del 11 de septiembre de 2001 durante 15 meses. De sus hallazgos y del juicio político queda claro que debemos llegar a la verdad de cómo sucedió esto. Una comisión probablemente requeriría que se apruebe una legislación. Eso elevaría la investigación un paso más, ofreciendo un recuento definitivo de los eventos respaldado por el gobierno y podría citar a integrantes de la órbita alrededor de Trump que en el juicio no fueron incluidos. Todavía hay más evidencia que el pueblo estadounidense necesita y merece escuchar, y una comisión como la del 11 de septiembre es una manera de garantizar que el Capitolio esté protegido en el futuro y que dejamos al descubierto el registro de cuán responsable y cuán abyectamente violatorio de su juramento constitucional fue realmente el presidente Trump. Aún así, según expertos, dicho panel plantearía riesgos de agudizar las divisiones partidistas o eclipsar la agenda legislativa del presidente Joe Biden. En una entrevista con La Voz de América, Thomas Kean, expresidente de la Comisión sobre el 11 de septiembre, afirmó que una investigación sobre los actos violentos en el Capitolio haría algo que no hizo el juicio a Trump. Permitiría aclarar exactamente lo que ocurrió, si hubo una planificación y por qué la policía del Congreso. Se registra un descenso en las muertes y contagios del COVID-19 en Estados Unidos. A pesar de que Estados Unidos lidera la lista mundial de países con mayor número de infecciones y muertes por COVID-19, en la nación se ha registrado un descenso considerable de ambas tasas durante las recientes jornadas. Según la Universidad Johns Hopkins, las nuevas infecciones en las últimas 24 horas se ubicaron en 53.883 casos y el promedio de decesos en el último lapso fue de 989 muertes. Sin embargo, estas cifras no dejan de mantener preocupados a los médicos y enfermeros en los hospitales de la nación. Quiero decir, creo que lo has visto en las noticias. Nadie quiere pasar sus últimos momentos en el hospital solo y eso es desgarrador. Es realmente desgarrador. No puedo imaginar que mis padres pasen sus últimos alientos con alarmas y pitidos. Por otra parte, como alivio a la lucha pandémica, la Organización Mundial de la Salud anunció la autorización del uso de emergencia de la vacuna desarrollada por AstraZeneca. Esto facilitará la distribución de millones de dosis en naciones vulnerables suscritas al organismo. La OMS mencionó 2 versiones de la vacuna de COVID-19 de Oxford AstraZeneca para uso de emergencia, dando luz verde para que estas vacunas sean distribuidas a nivel mundial a través de COVAX. Una de esas inyecciones es producida por SK Bio en la República de Corea y la otra es fabricada por el Serum Institute de la India. José Pernalete, Voz de América, Miami. Misión de la OEA evalúa la institucionalidad de El Salvador. Durante 4 días, una misión de la Organización de Estados Americanos se reunirá con diferentes actores políticos y de la sociedad civil para evaluar la situación institucional del país. En un comunicado emitido el 11 de febrero, la OEA informó que el gobierno y la Asamblea Legislativa pidieron por separado enviar una misión a El Salvador. Este tipo de misiones se amparan en el artículo 17 de la Carta Democrática Interamericana, explicó la organización en ese comunicado. Allí se establece que el gobierno de un Estado miembro de la OEA puede pedir asistencia al secretario general o
o al Consejo Permanente del organismo cuando considere que está en riesgo su proceso político institucional democrático o su legítimo ejercicio del poder. Además, el artículo 18 indica que si en un Estado miembro se producen situaciones que puedan afectar la institucionalidad democrática, el secretario general o el Consejo Permanente de la OEA podrán ordenar visitas y hacer otras gestiones para analizar la situación, con previo consentimiento del Estado afectado. Según el artículo 18, al término de la visita el secretario general presentará un informe al Consejo Permanente y este determinará si es necesario adoptar medidas para preservar la institucionalidad democrática y fortalecimiento. La OEA ha informado que su misión, liderada por Santiago Cantón, exsecretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, permanecerá en El Salvador hasta el jueves. Con información de Mariel Ocea, para Teleprensa Canal 33, a Andrés Sandoval. Siguiendo en El Salvador, firman compromiso con candidatos a diputados. 31 organizaciones de la sociedad civil expresaron su preocupación por el futuro de la democracia tras las próximas elecciones de diputados y alcaldes. Por eso convocaron a todos los candidatos a diputados para firmar un compromiso para la defensa de los principios democráticos. Se compone de 8 compromisos que todo candidato o candidata que cree en la democracia debería suscribir. Y ningún candidato o candidata que no se comprometa con la rendición de cuentas y hacer que se rindan cuentas no merece llegar a la Asamblea Legislativa. 105 candidatos de 7 partidos se comprometieron a respetar los puntos estipulados por las organizaciones. Nuevas Ideas y Gana se ausentaron. Las entidades informaron que Nuevas Ideas no respondió a la invitación, mientras que Gana aceptó, pero no asistió. A esa iniciativa por escrito se respondieron todos los partidos menos Nuevas Ideas. Lo respetamos, tienen el derecho de no pertenecer a la plataforma, es cierto, pero eso no quita que realmente lo retrata. Encuestas de diferentes entidades vaticinan que Nuevas Ideas será el partido que logrará la mayor cantidad de diputados en la Asamblea Legislativa. Para Teleprensa Canal 33, Alejandra Barahona. Ahora nos vamos a Sudamérica con nuestro amigo, el padre Manuel Rodríguez Rodríguez, misionero claretiano de nuestra cadena hermana JN19 Televisión, con un reportaje especial desde Lima, Perú, de lo más reciente que ocurre en ese país. Reporta para la cadena de televisión ABBA y JN19 del Perú el padre Manuel Rodríguez Rodríguez, misionero claretiano desde Lima. Hoy, miércoles de ceniza, comenzamos la cuaresma, día de ayuno y abstinencia. En los templos no se puede administrar este sacramental de la ceniza, pero el arzobispo nos ha pedido que en todas las misas hoy hagamos la bendición online. Los fieles en sus casas preparan ceniza, aunque sea un papelito quemado, signo de la fragilidad humana, y se hace la bendición y ellos se los van a imponer mutuamente, los familiares, los que estén en la casa. Lo importante es hacerlo con ese espíritu de conversión. Conviértete y cree en el Evangelio, que es la fórmula más actual, más moderna. La clásica es: recuerda que eres polvo y al polvo volverás. El oxígeno sigue siendo este elemento muy necesario y muy necesitado. En este sentido, damos gracias a Dios por el padre Omar, que en la diócesis de Lurín, al sur de Lima, tiene funcionando las 24 horas 2 plantas de oxígeno que da gratis, y está construyendo la 3ª planta. Él ha dicho que esta 3ª planta va a costar $108.000. Espera, como en anteriores ocasiones, la colaboración de la gente. Merece la pena. Padre Omar, dedicado a los pobres, a los enfermos, en los alimentos, en las medicinas, en todo. Es una obra maravillosa la que está haciendo en la comunidad de las bienaventuranzas. El obispo también de Chiclayo, Monseñor Robert Prevost, ha iniciado una campaña también para construir una planta de oxígeno allí, para que se colmen las esperanzas de tanta gente que lo está necesitando. Felicitaciones, Monseñor Robert Prevost. Los vacunados para el día 28 de julio, que son las fiestas patrias, se espera que sean como 10.000. Y ya 35 vuelos están funcionando, llevando a provincias la vacuna
que ha venido de China, de Sinopharm. Estamos a 53 días de las elecciones y los candidatos están dando sus propuestas. Da pena que algunos proponen antivalores, como es el matrimonio homosexual o que los homosexuales puedan también adoptar hijos, o la eutanasia, el aborto. Hay uno que sí está presentando los valores auténticos, que es el López Aliaga, Rafael López Aliaga, por el partido Renovación Popular. La refinería de Talara, de petróleo, está necesitando una actualización y se necesita, según dicen las cifras, 4.999 millones de dólares. A trabajar todos. Reporta desde Lima el padre Manuel Rodríguez, misionero claretiano. Les presentamos un clip de la película guatemalteca que ha sido nominada a los premios Globos de Oro. Entre la leyenda y la realidad, el horror y la impunidad, el espectador conocerá la vida del general Enrique Monteverde, quien enfrenta un proceso penal por haber liderado el genocidio guatemalteco en el Triángulo Ixil. Según el director Jairo Bustamante, la cinta amalgama el mito de una mujer que ahogó a sus hijos con uno de los momentos más dolorosos de la historia reciente en Guatemala. Guatemala es una madre tierra que está cansada de llorar a sus desaparecidos. Siempre se ha creído que los indígenas son inferiores. Y entonces es muy fácil hacerle daño a alguien que es inferior. Al quedar absuelto de los cargos y evitar una condena por crímenes de lesa humanidad, el militar regresa a su casa, en donde su vida se ve trastornada por un llanto inmemorial. ¿Esa máscara se la quitan por la noche? ¿Por la noche habrá algo de humanidad que los vuelve a la culpabilidad? ¿Habrán gritos que los despiertan? Cuando la protagonista Alma, una mujer indígena, entra a trabajar al hogar del dictador, se comienzan a escuchar sollozos que hacen eco en las paredes y quizás en la conciencia de quienes han provocado cascadas de lágrimas. El arquetipo de los dictadores latinoamericanos, que siempre murieron o están muriendo con esa máscara de héroes. Con el terror, el cineasta busca detonar la reflexión del genocidio para nunca olvidar, obtener justicia y buscar la verdad. Alonso Castillo, Voz de América, Miami. En El Salvador, piden unidad a las elecciones de magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Las asociaciones ADESAL, ASAJUDEN y Abogados Independientes interpusieron una demanda de amparo en contra de la Federación de Asociaciones de Abogados de El Salvador, FEDAES. Los demandantes piden a la Sala de lo Constitucional que declare nulas las elecciones de magistrados a la Corte Suprema de Justicia y el Consejo Nacional de la Judicatura. ¿Qué es lo que pretendemos? Que la Sala de lo Constitucional declare a través de una medida cautelar la suspensión del proceso de elección que ha convocado la FEDAES. Ellos reclaman que la convocatoria para el proceso de elecciones se realizó en redes sociales y no a través de un comunicado difundido en los medios escritos de mayor circulación, como le exige la ley. Por eso consideran que hay una vulneración a las normas constitucionales. Consideramos que la convocatoria que hizo la FEDAES no está conforme a la ley, digamos, ya que lo hizo a través de las redes sociales, y las redes sociales no es un medio confiable para convocar a elecciones para un órgano de Estado, que como es el órgano judicial. Los abogados demandantes también aseguran que la actual junta directiva de la FEDAES no está inscrita en el registro de fundaciones sin fines de lucro. Para Teleprensa, Canal 33, a Andrés Sandoval. En Comayagua, Honduras, tenemos una típica misa para miércoles de ceniza.
Gracias, don Eduardo. César Raquel, Carolina Lanza, televidentes y oyentes de Hable Como Habla, televisión digital completamente en vivo y en directo. En este instante se está llevando a cabo la bendición de las cenizas. Monseñor Roberto Camilleri está explicando que este año las cenizas no serán impuestas en la frente de los feligreses, sino que serán esparcidas en sus cabezas. Escuchamos un momento a Monseñor Roberto Camilleri. Jesús, al comenzar su vida pública, y a nosotros al comenzar esta cuaresma es un recuerdo de que nosotros estamos llamados a la conversión. Los que estén parados significa que los que quieren recibir la ceniza. Por mientras también no hay problema, uno puede sentarse para consarse y cuando se aproxima su servidor entonces puede pararse y recibir, porque entre una misa y otra es poco tiempo que tenemos. Mientras tanto, también una vez recibida la ceniza, para los que dirigen el canto, pueden también cantar cantos cuaresmales. Se han anunciado misas para las 8:30 de la mañana, 10:30, 4 y 6:30 de la tarde. Es la programación que la Iglesia Católica ha dado a conocer por parte de la Catedral. En este instante se llevará a cabo la imposición de ceniza en las cabezas de los feligreses aquí en este instante en Antañona, ciudad de Comayagua, la capital religiosa, que de una u otra manera es la representación viva del catolicismo en nuestro país. Esto es lo que está ocurriendo, compañeros, a esta hora de la mañana en la Santa Catedral. Nosotros le daremos seguimiento en el transcurso del día a todas las actividades de parte de la Iglesia Católica. Con ustedes, estudios. Bien, muchas gracias. Hoy, 17 de febrero, en el Santoral de la Iglesia, celebramos el Día de los Santos Fundadores. Conozcamos su historia. Hastiados de la febril vida bohemia de Florencia, los 7 amigos Bonfilio, Alejo, Maneto, Sóstenes, Buonayunta, Hugo y Amadeo, todos ellos jóvenes y acaudalados comerciantes, se refugiaron en la oración. Y mientras rezaban el rosario el 15 de agosto de 1233, día de la Asunción de la Santísima Virgen, ella se desapareció, recomendándoles que se alejaran del mundo y le dedicaran sus vidas a través de la oración y del servicio a los más desamparados. Entonces, liquidaron todos sus asuntos, dejaron lo suficiente para la supervivencia de sus familias. El resto lo repartieron entre los pobres y sin más equipaje que el amor a la Virgen, se fueron a vivir en una ramada con oratorio que construyeron en el monte Escenario y empezaron a llamarse Siervos de María. Al cabo de algunos años, en vista de que muchos querían seguirlos, y como los fundadores dudaban entre aceptarlos o no, una noche, en oración, pusieron el asunto en manos de la Virgen. Y mientras continuaban orando, observaron por la ventana que en medio de su pequeña huerta, abatida por una feroz helada, resplandecía rozagante y llena de racimos una viña que horas antes estaba congelada. El milagro les hizo comprender que debían recoger frutos. Entonces, abrieron sus puertas a los postulantes y de nuevo la Virgen se les apareció y les entregó sus hábitos negros y las reglas de San Agustín. Lo demás fue coser y cantar, porque en poco tiempo la orden echó raíces en toda Europa. Los santos fundadores, ya ordenados sacerdotes, excepto Alejo, que quiso permanecer como humilde hermano lego, y fue el último de los santos fundadores en morir el 17 de febrero de 1310, los otros se fueron sucediendo en la regencia de los siervos de María, a cual más humilde, santo, penitente, sabio y lleno de dones. Y así como en la vida estuvieron tan unidos en la amistad y la fraternidad y los ideales, entonces después de muertos, todos fueron depositados en la misma tumba. Por eso, al proclamar los santos en 1888, y declarar al 17 de febrero como día de su festividad, el Papa León XIII, al referirse a este como el único caso en la historia de la Iglesia
de canonización colectiva en una sola causa, aseguró que la santidad también puede ser colectiva si logramos que la oración tenga el mismo compás en todos los corazones. Y para el final de nuestro noticiero, les invitamos a que nos unamos en oración con el Papa Francisco por su intención para el mes de febrero, que es por las mujeres que sufren de violencia. Hoy sigue habiendo mujeres que sufren violencia psicológica, violencia verbal, violencia física, violencia sexual. Es impresionante el número de mujeres golpeadas, ofendidas, violadas. Las distintas formas de malos tratos que sufren muchas mujeres son una cobardía y una degradación para toda la humanidad, para los hombres y para toda la humanidad. Los testimonios de las víctimas que se atreven a romper su silencio son un grito de socorro que no podemos ignorar. No podemos mirar para otro lado. Recemos por las mujeres que son víctimas de la violencia, para que sean protegidas por la sociedad y para que su sufrimiento sea considerado y sea escuchado por todos. Y así llegamos al final de una emisión más de su noticiero de ABA Televisión. Muchas gracias por su preferencia y continúen con nuestra programación. Les invitamos a sintonizarnos todos los días en vivo, las 24 horas, por www.abatvn.com, por Canal 75 de Guatemala por Multivisión, en las plataformas digitales de Roku TV y Amazon Fire, así como en nuestras cadenas hermanas y como siempre en nuestras redes sociales. Ahí nos vemos y que Dios les siga bendiciendo.